El siguiente tema que teníamos la siguiente candidatura que teníamos para el premio Ruido es la de AlphaFold 2, esa mejora al sistema de Google llamado AlphaFold, que es una inteligencia artificial para predecir el plegamiento de proteínas, ¿no? Esto lo estuvimos comentando, por ejemplo, en el episodio 326, en el que hablamos con Carlos Outeiral, que trabaja en este tipo de cosas, bueno, no con Google, sino de otra forma, y nos hablaba pues de las ventajas y de lo revolucionario que es este sistema, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere contarnos un poco de qué va esto de la inteligencia artificial para pegar proteínas? ¿Queréis? Lo Venga, cuento yo. Bueno, dale, básicamente Francis. la gran noticia de este año, claro, pues esto es una mejora de AlphaFold que es una mejora, digamos, relativa, no es una gran mejora, no es que haya habido una revolución en el software y, digamos, es una versión 2.0 claramente mucho más avanzada. Esa noticia venía acompañada por el hecho de que, bueno, se ha mejorado un poquito el tema de complejos proteicos, pero, por ejemplo, Rosetta Fall estaba mejor en complejos proteicos, ¿no? Eso se sigue avanzando, ¿no? La gran noticia, sin lugar a dudas, en mi opinión, ha sido el acuerdo con Embol, es decir, el acuerdo con una de las grandes bases de datos de proteínas del mundo, que tiene sede en Europa, que es el Protein Data Bank, la base de datos de proteínas, y han llegado a un acuerdo para, lo que fue noticia este año fue aplicar AlphaFold a todas las proteínas del genoma humano, recordando que el proteoma humano es una proteína por gen, ¿vale? Muchos genes humanos dan más de una proteína y solo se ha secuenciado una, la principal, ¿no? Y después que, bueno, hay proteínas que son resultado de combinaciones de genes, etcétera, que tampoco se han secuenciado. Pero se ha secuenciado básicamente una de esas proteínas. Pero esa gran noticia, en mi opinión, es que el acuerdo que ha habido con Embol para que todas las proteínas del Protein Data Bank, que son más de 200.000, sean secuenciadas para AlphaFold de manera automática. Y no solo eso, sino que dentro de pocos años, cualquier proteína que alguien meta en esa base de datos, de manera automática va a ser reconstruida tridimensionalmente por AlphaFold o por otro software, porque Rosetta Fall ha dicho que también se quiere incorporar un acuerdo similar. Es decir, puede que dentro de 3 o 4 años tengamos varios software que nos hagan reconstrucción automática de las proteínas, entre comillas, en tiempo real. Es decir, ya los biólogos no van a tener que instalarse AlphaFold en su ordenador y comprarse unas GPUs para que aquello vaya rápido y unas TPUs y tengan que invertir un cierto dinero en eso. No, no, es que va a ser tan fácil como lanzar a la base de datos algo que hacen habitualmente, la secuencia de aminoácidos de la proteína, y en pocos minutos, en pocas horas, van a tener la reconstrucción tridimensional. Y eso sí realmente es algo bastante revolucionario, porque hace que los bioquímicos ya no tengan que entender el uso del software, porque lo que ha pasado este año pasado, en todo el año 2021, es que todos los bioquímicos jóvenes han sido obligados, que trabajan en temas relacionados con proteínas, han sido obligados por sus directores, por los investigadores principales, que son gente ya que tiene ciertos años y a las que este tipo de cosas le cuestan. Le he dicho, no, tú tienes que instalar en un ordenador el AlphaFold, te lo tienes que instalar y lo tienes que poner en marcha y tienes que empezar a reconstruir tridimensionalmente todas mis proteínas. Pero tienes que hacerlo ya. O sea, abandona todo lo que estás haciendo y ponte a hacer eso. Eso es súper prioritario. Pero claro, los bioquímicos, los pobrecillos que han estudiado poquísimo de informática e instalar un programa en Linux que requiere tarjetas gráficas y que, bueno, una serie de librerías, era bastante complicado, costaba semanas y requería muchísima ayuda. El hecho de que esto vaya a ser prácticamente automático, pues es una ventaja, algo realmente revolucionario. Yo creo que esa es la gran noticia de AlphaFold, ¿no? Esa gran pregunta que había, ¿AlphaFold para qué? ¿Qué dinero va a ganar DeepMind con AlphaFold? Pues DeepMind no va a ganar dinero con AlphaFold. DeepMind lo que gana es prestigio con AlphaFold. En el momento en el que DeepMind tenga un buen producto que le pueda vender a todos los humanos del planeta, entonces empezará a ganar dinero. Y los humanos del planeta compraremos ese producto porque DeepMind ha demostrado que puede ganar al Go, que puede ganar a todos los juegos de Atari, que puede reconstruir proteínas, que puede hacer muchas cosas, ¿no? Y diremos, como hace tantas cosas, tiene que ser maravilloso ese producto que nos está vendiendo. Pero todavía tiene que encontrar ese producto. Lo están buscando y la acabarán encontrando y ganarán muchísimo dinero con eso. Pero mientras tanto, y Hombre, por fortuna, esto va a ser gratis. es una inteligencia artificial, lo suyo es que venda inteligencia, mucha gente la compraría. Bueno, quizás no, no es un valor porque todo el mundo cree que tiene de sobra, entonces
No No, conozco pero a nadie que tenga. fijaos, ahora con esto lo que han conseguido también es venderte un servicio, ¿no? Han creado un software as a service. Tú ya no necesitas tener tu propio software en tu máquina, sino que tú ya consumes el resultado de su software. Entonces, tener también tu propia división de venta de servicios es muy interesante. ¿Por qué no damos un paso atrás quizás y explicamos si alguien se ha perdido todas esas discusiones, por qué es tan importante esta revolución que está habiendo con lo de predecir la estructura de las proteínas? Bueno, Por ejemplo, Sara, bueno, que lo diga Sara si quieres. A ver, el tema de las proteínas es que tú puedes saber un poco de pues, su composición, sí, su estructura química y tal, pero eso te dice muy poquito realmente de la proteína, porque lo importante de la proteína es su plegamiento, dónde se pliega eso, y tenemos que imaginarlas como una llave. Entonces, dependiendo de sus dobleces, por dónde se ha plegado, va a hacer una cosa distinta. Una proteína con unos ciertos dobleces hace una cosa, otra con unos ciertos dobleces hace otra. Entonces, si quieres que una proteína que has diseñado funcione bien, la tienes que plegar bien, tienes que conseguir ese plegamiento. Y eso es muy complicado. Entonces, hasta ahora, pues era muchísimos años de trabajo incluso, era predicciones, es algo costoso y duro. Y sobre todo difícil de conseguir. Y luego tienes un peligro, porque en la naturaleza tenemos proteínas que se han plegado mal. Y claro, tú puedes pensar, y esta proteína que se ha plegado mal, pues bueno, es una proteína que se ha plegado, te puede organizar una muy gorda. Eso que nosotros llamamos los priones, que fue la famosa enfermedad de las vacas locas que nos tuvo en vilo los años a finales de los 90. Pues fue esto, fue un prión, una proteína que se había plegado mal y que la lió parda. Cuéntame. Si me permites añadir una cosa a lo que has dicho, hay también una razón buena por la que está muy bien poder, a partir de la secuencia de aminoácidos, saber cómo se va a plegar la proteína, que es que la secuencia de aminoácidos la podemos leer en el genoma. Es decir, tenemos secuenciados los genomas de muchísimos seres vivos, sabemos cómo traducir esa secuencia de aminoácidos a secuencias de nucleótidos. En la mayor parte de casos también sabemos identificar qué parte de ese genoma es la secuencia de la proteína y qué parte es otra cosa, porque hay partes del genoma que no codifican para proteínas. Pero, sin embargo, lo que no sabemos es para qué sirven todas esas proteínas. Entonces, poder coger una secuencia de un genoma, traducirla a secuencia de aminoácidos, dársela a AlphaFold y ver a ver qué aspecto tiene eso, pues puede ayudarnos mucho a entender para qué sirven esas partes del genoma, pues yo qué sé, de arqueas o de bichos raros que no sabemos cultivar en el laboratorio, ¿no? Sí, ya os digo, esa es la siguiente fase, ¿no? O sea, lo primero siempre es ir poquito a poco, ¿no? Entonces, acordaros, los aminoácidos, digamos, lo que nos dice el gen es lo que llama la estructura primaria, ¿no? El orden de los aminoácidos, ¿no? De las letras que componen la proteína. Son 20 aminoácidos, están combinados en diferentes, en órdenes que van estructurando, se van pegándose como piezas del Lego y se van deformando y van construyendo una estructura tridimensional. Hay una estructura secundaria que es ciertas regiones de aminoácidos se comportan de una manera básicamente de carácter estructural, es decir, son hojas alfa, hojas beta, y después hay unas partes que están como más curvadas, que tienen no tienen una función claramente estructural, sino que tienen una función claramente funcional, es decir, normalmente los sitios activos están en esas regiones. Entonces, las proteínas yo tengo que reconstruir no solo la estructura secundaria, que es todas estas partes estructurales de cadenas alfa, sino también la estructura terciaria, es decir, la reconstrucción tridimensional. ¿Para qué quiero yo reconstruir tridimensionalmente la proteína? Pues queda muy bonito en pantalla. No, lo bonito es que una vez que reconstruyo la proteína, si yo sé con qué interacciona la proteína, con qué otras proteínas o con qué metabolito, con qué sustancias interacciona, yo puedo buscar en la forma tridimensional dónde se encuentran las regiones que interaccionan con ese ligando, con ese metabolito. ¿Por qué esto es importante? Porque las proteínas, la mayoría se comportan como enzimas. Una enzima es una fábrica, es un reactor químico que tiene, pues, como es una fábrica. La fábrica tiene paredes, tiene suelo, tiene cimientos, pero después donde realmente ocurre la reacción química en una fábrica de ingeniería química es en una serie de tubos donde están ocurriendo las reacciones. Con la proteína ocurre lo mismo. Hay una serie de lugares
que son los lugares donde ocurre la reacción química. La enzima actúa como catalizador de una reacción química. Si un producto o dos productos entran en una cierta región de la proteína, se acercan por la propia estructura de la proteína los acerca y hace que la reacción química, que básicamente es, las reacciones químicas es que las cosas choquen. Las cosas chocan y de vez en cuando chocan se pegan, cambian y salen fuera cosas distintas a las que entraron en el choque. Pues aquí en la proteína, actuando como catalizadora, lo que hace es que el choque ocurra en una región interna, normalmente está expuesta para que haya un tubo de entrada o un cuenco, un lugar donde entran ahí los metabolitos, se acercan lo suficiente para reaccionar, reaccionan, al reaccionar cambian su forma, generan que ese hueco se abra un poquito y salen esos productos. Entonces la enzima permite que ciertas reacciones químicas ocurran pues 1000 veces, 1 millón de veces más rápido de lo que ocurrirían si no existiera la enzima. Entonces las enzimas son la clave de la función en biología. Hay un dogma, un dicho que dice que la forma da la función. Entonces las proteínas, la estructura tridimensional determina la función. Eso no es del todo verdad, porque una vez que yo tengo la forma y puedo encontrar o más o menos localizar dónde están los lugares activos, ahora en el lugar activo tengo que estudiar la química en detalle, y la química en detalle no solo depende de la forma, sino depende también de la física cuántica implicada en el sitio activo. En los sitios activos ocurren reacciones químicas, las reacciones químicas son procesos cuánticos y por lo tanto hay que usar un poquito de cuántica para entenderlo bien. Pero obtener la estructura tridimensional de una proteína es un primer paso para poder hacer biología funcional, para poder hacer biología estructural, para poder tratar de entender cómo funciona esa sustancia que es la enzima, ¿no? Ese es el primer paso, pero hay por supuesto muchos pasos posteriores que hay que dar, pero bueno, si el primer paso lo tenemos que hacer por cristalografía, tenemos un problema y es que no todas las proteínas se pueden cristalizar fácilmente. Entonces, como no todas las proteínas se pueden cristalizar y algunas cristalizarlas es extremadamente difícil, pues tener reconstrucciones tridimensionales me ayuda muchísimo porque el ordenador le importa un comino que sea fácil o difícil cristalizar la proteína. El ordenador te da una predicción, otra cosa es que sea fiable o no. Con AlphaFold son bastante fiables. Y es que además, si tienes un ordenador, puedes incluso ver la conformación de las proteínas en diversos ambientes. Porque cuando la cristalizas en un ambiente concreto y el ordenador, vamos, todo depende de cuánto te fíes, ¿no? De cómo de bien el ordenador va a hacer ese trabajo. Pero tú al ordenador le puedes decir, oye, ¿y esta proteína en un pH ácido tendría el mismo aspecto o va a tener un aspecto un poco distinto? Y eso puede ser una información interesante. Eso todavía no lo hace AlphaFold, ¿no? O sea, no. En el plegamiento hay un punto clave, o sea, la gran dificultad del plegamiento fundamentalmente es el ribosoma. Es decir, el ribosoma es un complejo proteico y está formado por proteínas y por ARN ribosómico, por trozos de ARN. Es una estructura, una especie de fábrica que recibe ARN mensajero y que a partir del ARN mensajero va cogiendo aminoácidos y los va pegando construyendo la proteína. Entonces la proteína se pliega saliendo del ribosoma, es decir, pegada al ribosoma. Entonces, en el plegamiento no solo influye el entorno, es decir, el pH, el entorno en el que se está plegando la proteína, sino que influye también la propia estructura molecular del ribosoma y el hecho de que el ribosoma está recibiendo aminoácidos constantemente, ¿no? Entonces, es un entorno muy concreto y eso todavía no lo entendemos en detalle suficiente como para poderlo simular. Es decir, AlphaFold no tiene en cuenta que las proteínas se pliegan en un ribosoma. Lo que hace AlphaFold es decir, lo que yo sé sobre proteínas plegadas con cristalografía, lo uso para reconstruir proteínas plegadas, ¿vale? Pero claro, lo que al biólogo le gustaría es que tú reconstruyeras la maquinaria como tal, ¿vale? O sea, no es lo mismo que te are el campo un arado manual con un caballo que lo haga una máquina que are de manera distinta. Sin embargo, ese detalle de qué es la máquina que lo hace todavía no lo tenemos controlado. O sea, para poderlo incorporar en el plegamiento. Entonces ahora directamente decimos, aramos el terreno. Entonces hay diferentes maneras de resultados del arado. Entonces todavía el entorno no se ha incorporado. Por supuesto, los complejos proteicos tampoco. Otro tema muy importante, muchas proteínas funcionan pegadas. Son varias proteínas que se pegan entre ellas y forman una estructura más complicada. Claro, eso tampoco lo tenemos controlado. O sea, hay muchísimas cosas del plegamiento que todavía quedan por resolver, ¿eh? Que no pensemos que esto está resuelto. Pero el hecho de que tengamos una muy buena solución es un paso fundamental. Creo recordar que Rosetta Fold sí que podía decir algo de pero de manera muy primitiva. AlphaFold ya también. AlphaFold también ha incorporado algunas directivas para plegar complejos. Eso es clave, plegar complejos. Porque muchas de las cosas complicadas, valga la redundancia de la palabra, muchas de las cosas complicadas en bioquímica son complejos proteicos.
Son estructuras Una complejas. pregunta, el tema de que cristalicen, que sean difíciles de cristalizar algunas proteínas, ¿se debe a que la proteína se desnaturaliza con relativa facilidad? Es muy fácil. Claro, las proteínas, también, a ver, la estructura tridimensional de una proteína no es un cristal. O No, sea, claro. en el sentido de que no es una cosa rígida. Las proteínas tienen partes bastante rígidas. Las cadenas alfa, por ejemplo, son muy rígidas, son una estructura que esto está muy bien pegadito, todo está perfectamente encajado, como las piezas de Lego bien encajaditas, pero tienen otras partes que son partes como que se curvan, que tienen mucha más libertad. Y esas partes curvadas, ahí muchas veces es donde está la clave de la proteína. Eso permite que las proteínas tengan flexibilidad. Habéis visto, por ejemplo, esas proteínas, esas quinasas que andan, Sí. por ejemplo, ese tipo de movilidad en las proteínas es muy habitual. Es muy habitual que las proteínas tengan ciertas partes móviles. Entonces, el problema que tiene la cristalización es que para cristalizar la proteína, lo que conviene es que la proteína sea compacta, modular, globular, Claro. que sea una proteína que sea un pegote, que se mueva poco, entonces eso es fácilmente cristalizable. Si la proteína tiene partes tienen partes como móviles, como son varios pegotes pegados con ciertas curvitas, ¿no? Pues eso complica mucho la cristalización porque, como dice Sara, se puede desnaturalizar, se pueden romper esas partes, se pueden cambiar de forma. Cuando tú miras las reconstrucciones ves mucha variabilidad. La clave de que podamos reconstruir tridimensionalmente es que todo sea idéntico, ¿no? Y todo idéntico pues requiere un tipo de proteína muy particular. Entonces hay muchas proteínas que, por diferentes razones, son muy difíciles de cristalizar en laboratorio. De hecho, cristalizar el ribosoma fue un problema durante, no sé si décadas, pero muchos años irresoluble, y lo resolvió Ada Jonath, que ganó el premio Nobel de Química por ello. Justamente por ese problema, porque la desnaturalización era el resultado. Casi se creía que era un teorema, que no había manera de evitar eso. Un teorema de la biología. Bueno, pues venga, ¿alguna cosita más para concluir y pasamos al siguiente tema? Bueno, solo apoyar esta candidatura diciendo que ha sido el Science Breakthrough de este año, o sea, el gran... No, falacias de autoridad aquí no. Es decir, este tribunal decidirá basado en sus propias consideraciones lo que considere oportuno. Sí. Pero... Hombre, una parte de esto que me gusta es eso, la asociación que han hecho con este banco de datos tan grande, que esto es una ventaja. O sea, tener un conjunto de entrenamiento tan inmenso hace que tú puedas avanzar una inteligencia artificial o simplemente hacer ciencia de datos de la buena en condiciones. Entonces, perdona, Francis, que te interrumpí. Sí. Y ahora tú también, Sara, voy interrumpiendo a todo el mundo. Esto les va a permitir avanzar y mejorar. Sí, de todas formas, el principio es al contrario, quiero decirte, el problema es las buenas reconstruidas cristalográficamente son muy poquitas y son las que ha usado ya AlphaFold, o sea, son conocidas. Es decir, el gran problema es que tenemos muchas de las que no tenemos ni idea. Entonces, como no tenemos ni idea, pues tener un software relativamente fiable que te la reconstruye, pues es una ventaja, ¿vale? O sea, para muchos bioquímicos, ahora mismo hay como una especie como de mito de que AlphaFold es infalible casi, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que cuando después te pones a mirar lo que te da AlphaFold, dices, pues esto no se parece en nada a lo que yo pensaba que tenía que ser. Y no tenía yo muy claro cómo tenía que ser, pero las pocas ideas que yo tenía no pegan bien con lo que me está dando AlphaFold. Lo mismo AlphaFold se está equivocando, ¿no? Y también es verdad que en las regiones más móviles, AlphaFold te valora, te evalúa pues, cómo él cree que es la calidad de su predicción y te dice que la predicción es muy mala. Entonces tú te encuentras con las regiones más globulares de las proteínas, las regiones más densas. AlphaFold te dice, aquí lo he tenido que hacer de escándalo. Yo soy muy listo, lo he hecho de escándalo. Pero en las regiones más móviles, más curvas, son como líneas. AlphaFold te dice, aquí no tengo ni zorra idea. Yo te he puesto esto, pero lo mismo es de otra manera, ¿no? Y claro, una proteína en la que tienes una región curva que puede estar conectada así, o así, o así, o así, o así, te cambia enormemente la función, ¿no? Cuando, por ejemplo, esa proteína interacciona con una membrana, o interacciona con con otras proteínas concretas, el que esté colocado en un sitio u otro, tú tengas muy bien reconstruidos los dos puños, pero no sepas la posición relativa de un puño respecto al otro, eso te da una información muy pobre, y eso es lo que estamos teniendo ahora mismo con muchas proteínas.
Por una vez tenemos una inteligencia artificial que es como los humanos, que te dice lo fácil lo sé hacer, lo difícil no tengo ni idea, pero lo fácil lo sé hacer. Exacto. Sí. No, pero eso Inteligencias es, artificiales honestas. pero eso es bonito, ¿no? Porque tú ves el resultado que te lo da por colores y dependiendo del color tú sabes el grado de incertidumbre que ha tenido y es... Sí, sí. A ver, que Es a decir, mí me parece un flipe, pero es verdad que tiene limitaciones, que no es Claro. vamos, el fin de la ciencia. Y por decir también lo contrario, hay veces que se han encontrado discrepancias entre AlphaFold y el experimento, y cuando se ha ido a ver, lo que estaba mal era el experimento, o sea, la observación de la proteína cristalizada era lo que esto pasó en la... Bueno, eso la se está vendiendo como algo súper no sé cuánto. A esto le encanta, claro. Estamos hablando de DeepMind que tiene detrás Google. O sea que esto es como el burro que enciende, que toca la flauta, ¿no? Eso te ocurre con 2 o 3 proteínas y ya tú dices, esto ha pasado, ¿eh? Que sepáis que esto ha pasado. Sí, pero ¿con cuántas? ¿Con 2 o 3? ¿De cuántas? ¿De 20.000? Pero son 2 o 3, ¿eh? ¿Qué ha pasado, eh? Que esto puede pasar. Pero tú lo vendes como que esto es algo habitual y no, es algo extremadamente excepcional. Lo que sí que es verdad es que en ciertas reconstrucciones el error de AlphaFold y el error experimental son comparables. Es decir, tú no sabes cuál de los dos es mejor. No sabes si la buena es la de AlphaFold o la experimental, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Pero que haya habido ese tipo de fallos en la cristalografía, de que el resultado cristalográfico esté extremadamente sesgado por la cinética química del proceso que ha llevado a la cristalización, es algo excepcional, es algo muy, muy excepcional. Bueno, en cualquier caso, lo que quería era recordar que ya AlphaFold ganó el premio Señal, si no recuerdo mal, hace un par de años, y aquí lo que estamos debatiendo es la mejora de AlphaFold, ¿no? Este AlphaFold 2 que se ha llamado. Pues, en fin, por tener claro que eso es lo que es la candidatura, no todo el fin, Que no se le puede dar el premio Señal descubrimiento de las proteínas, que tiene que ser a lo que ha hecho AlphaFold este año. Exacto, no se le puede dar al hecho de usar una inteligencia artificial para predecir el plegamiento de las proteínas, sino Exacto. a la lo que es mejora. AlphaFold 2, a la mejora con respecto a AlphaFold. Si realmente es tan sustancial, que oye, hay mucha gente que piensa que sí, incluido Carlos Outeireal, con el que estuvimos hablando en ese episodio, al cual, por supuesto, le mandamos de nuevo un saludo.